Mi nombre es Diego, y durante 25 años de mi vida creí que no valía nada. Que mi existencia era un error, una carga que mi familia había tenido que soportar desde el día en que nací. Hoy, mientras escribo estas líneas desde mi oficina en el piso 35 de uno de los edificios más prestigiosos de la ciudad, con una vista panorámica que abarca todo el horizonte urbano, me doy cuenta de que la vida tiene una forma peculiar de darnos lecciones. Algunas veces esas lecciones llegan demasiado tarde, y otras veces, si tienes suerte, llegan justo a tiempo para salvarte de ti mismo. Esta es mi historia, la historia de un hombre que aprendió a valorar la vida cuando todo parecía perdido, y que descubrió que la verdadera venganza no viene del odio, sino de la superación silenciosa y elegante. Es una historia sobre familia, traición, dolor y, finalmente, sobre encontrar la paz en el perdón. Pero sobre todo, es una historia sobre el valor de la vida, incluso cuando parece que no vale la pena vivirla. Crecí en un barrio donde las casas parecían susurrar historias de desesperanza. Las paredes desconchadas, los techos que goteaban cuando llovía, y el olor persistente a humedad que impregnaba cada rincón de nuestro hogar. Pero la pobreza material no era lo más doloroso de mi infancia, era la pobreza emocional la que realmente me ahogaba. Mi padre, Roberto, era un hombre que había perdido la fe en todo, incluyendo en sí mismo. Trabajaba en una fábrica durante el día y bebía durante las noches, como si el alcohol pudiera borrar las frustraciones de una vida que nunca había tomado el rumbo que él esperaba. Mi madre, Carmen, era una mujer que había aprendido a sobrevivir callando, a existir sin hacer ruido, como si su presencia fuera una disculpa constante por ocupar espacio en el mundo. Pero había algo en sus ojos cuando me miraba, algo que yo no entendía entonces pero que ahora, con la sabiduría que da el tiempo, reconozco como lástima. No era amor maternal lo que veía en su mirada, sino lástima por el hijo que nunca había querido tener. Y luego estaba Sebastián, mi hermano menor, el dorado de la familia, el hijo que había llegado para reparar todos los errores que yo representaba. Desde pequeño, Sebastián tenía esa sonrisa que derretía corazones y esa personalidad magnética que hacía que todos lo adoraran. Mientras yo luchaba por obtener una palabra de aprobación, él recibía aplausos solo por existir. La dinámica familiar era como una obra de teatro donde yo interpretaba el papel del villano sin saberlo. Cada mañana, cuando despertaba, ya sabía que algo estaría mal. Si rompía un vaso accidentalmente, era una catástrofe. Si Sebastián rompía una ventana jugando fútbol, era solo cosas de niños. Recuerdo vívidamente el día en que ambos obtuvimos nuestras calificaciones del colegio. Yo había trabajado incansablemente durante meses para obtener un promedio de 8, sacrificando horas de sueño, rechazando invitaciones para jugar con otros niños, estudiando bajo la luz tenue de una lámpara que apenas iluminaba mi escritorio improvisado. Cuando llegué a casa con mi boletín, mis padres apenas lo miraron. «Bien», dijo mi padre sin levantar la vista del periódico. «Podrías hacerlo mejor», agregó mi madre mientras seguía cocinando. Pero cuando Sebastián llegó con un promedio de 7, la casa se convirtió en una celebración. Hubo abrazos, felicitaciones, incluso compraron una pequeña torta para festejar. Yo me quedé en mi habitación esa noche, apretando mi boletín contra el pecho, preguntándome qué había hecho mal para merecer tanta indiferencia. Esa fue la primera vez que entendí que en mi casa, yo era invisible incluso cuando estaba presente. Era el fantasma de la familia, el hijo que existía pero que nunca importaba lo suficiente como para ser celebrado, reconocido o simplemente amado. Las humillaciones se volvieron mi pan de cada día. No eran solo los comentarios hirientes o la indiferencia, sino también la forma en que me presentaban ante otros. Cuando llegaban las visitas, siempre se hablaba de Sebastián con orgullo, sus logros en el fútbol, sus buenas notas, su carisma natural. Yo, por el contrario, era mencionado casi como una nota al pie, si es que me mencionaban. «Ah, y también está Diego», decía mi madre, como si mi presencia fuera una obligación incómoda que tenía que cumplir. Durante las cenas familiares, era común que me sirvieran menos comida, que mi opinión fuera interrumpida o simplemente ignorada, que mis logros fueran minimizados o directamente desestimados. Había desarrollado una habilidad extraña para volverme más pequeño, para ocupar menos espacio, para hablar más bajo, como si pudiera disminuir mi impacto en el mundo y tal vez, de esa manera, ser más tolerable para mi familia. Pero nada de lo que hacía parecía funcionar. Entre más me esforzaba por ser perfecto, más defectos se encontraban en mí. Era como si estuviera condenado a ser el hijo problemático, el error de la familia, el que nunca debería haber nacido. Y lentamente, muy lentamente, comencé a creer que tenían razón.
Comencé a creer que yo era el problema, que mi existencia era una carga, que el mundo sería mejor lugar sin mí en él. La relación con mi hermano Sebastián era particularmente compleja y dolorosa. Él no era malvado por naturaleza, pero había aprendido a usar su posición privilegiada en la familia para obtener lo que quería. Cuando éramos niños, si él quería mi juguete, simplemente lo tomaba. Si yo protestaba, él corría a contarle a nuestros padres que yo lo había golpeado o que le había dicho algo horrible. Invariablemente, yo era el que terminaba castigado. Sebastián había desarrollado un talento especial para hacerme ver como el agresor en situaciones donde yo era claramente la víctima. Había ocasiones en que él rompía algo y me culpaba a mí, y nuestros padres siempre le creían. Diego es celoso, decían. Diego siempre ha tenido problemas de comportamiento. Con el tiempo, Sebastián se volvió más sofisticado en su crueldad. Aprendió a humillarme de formas sutiles, con comentarios que parecían inocentes pero que cortaban profundo. «Papá, ¿por qué Diego no puede ser normal como otros chicos?», preguntaba durante la cena, con una expresión de preocupación genuina que engañaba a todos excepto a mí. Yo sabía que él sabía exactamente lo que estaba haciendo. Sabía que cada palabra era calculada para lastimarme, para recordarme mi lugar en la jerarquía familiar. Y lo más doloroso era que yo no podía defenderme sin parecer exactamente como ellos decían que era: problemático, agresivo, celoso. Era una trampa perfecta, y yo había caído en ella completamente. Mi padre tenía maneras particulares de recordarme mi lugar en la familia. Nunca me golpeó físicamente, pero sus palabras eran como puñales que se clavaban directamente en mi autoestima. «Eres igual a tu tío Manuel», me decía cuando hacía algo que no le gustaba. Mi tío Manuel era el fracaso de la familia, un hombre que había tenido problemas con el alcohol y que nunca había podido mantener un trabajo estable. La comparación era devastadora porque yo sabía que no era cierta, pero también sabía que, viniendo de mi padre, tenía el poder de convertirse en una profecía autocumplida. Había días en que me llamaba el error, especialmente cuando había bebido. «Tu madre y yo estábamos bien hasta que llegaste tú», me decía con una frialdad que me helaba la sangre. «Sebastián fue planeado, deseado. Tú fuiste un accidente». Esas palabras se quedaban conmigo durante días, resonando en mi cabeza como un eco doloroso. Me hacían cuestionar mi derecho a existir, mi valor como persona, mi lugar en el mundo. Había noches en que me quedaba despierto preguntándome si realmente habría sido mejor que yo nunca hubiera nacido. Si mi familia sería más feliz sin mí. Si yo era realmente el problema que ellos decían que era. Era una carga emocional tremenda para un niño, y luego para un adolescente, y finalmente para un joven adulto que no sabía cómo liberarse de esas voces internas que repetían constantemente que yo no valía nada. Mi madre, Carmen, era quizás la más cruel de todos, precisamente porque su crueldad venía envuelta en aparente preocupación. Ella nunca me gritaba como mi padre, nunca me insultaba directamente como Sebastián. En cambio, tenía una forma sutil pero devastadora de hacerme sentir como una decepción constante. «Me preocupas, Diego», me decía con una voz llena de tristeza fingida. «No sé qué va a hacer de ti en la vida». Cuando lograba algo bueno, ella encontraba la manera de minimizarlo. «Está bien, pero no te emociones demasiado», me decía cuando obtenía buenas calificaciones. «No queremos que te vuelvas arrogante como tu primo Luis». Cuando fallaba en algo, sin embargo, la decepción era palpable. Suspiraba profundamente, movía la cabeza con disgusto, y me miraba como si yo fuera una carga que tenía que soportar. Era experta en hacer comentarios que parecían inocentes pero que estaban cargados de veneno. «Sebastián nunca me da problemas», decía cuando yo hacía algo que no le gustaba. «Ojalá pudiera ser más como él». Lo más doloroso era que yo realmente trataba de ser como Sebastián, de obtener su aprobación, de hacerla sentir orgullosa de mí. Pero nada de lo que hacía parecía ser suficiente. Era como si estuviera condenado a ser una decepción, sin importar cuánto me esforzara. Y lentamente, muy lentamente, comencé a dejar de intentarlo. Comencé a aceptar que tal vez ellos tenían razón, que tal vez yo era realmente una decepción, un error, alguien que no merecía amor ni respeto. Los momentos más dolorosos no eran las grandes confrontaciones, sino las pequeñas crueldades cotidianas que se acumulaban como gotas de agua que perforan la piedra. Recuerdo el día en que cumplí 16 años. Había esperado todo el año por ese momento, soñando con que tal vez, por una vez, sería especial para mi familia. Me desperté temprano, esperando tal vez un feliz cumpleaños o incluso una pequeña celebración. Pero la casa estaba igual que siempre. Nadie mencionó la fecha.
Mi padre se fue al trabajo sin decir una palabra. Mi madre preparó el desayuno como cualquier otro día. Sebastián se fue al colegio después de pedirle dinero a mi madre para comprar algo en la cafetería. Yo me quedé allí, en la cocina, esperando que alguien recordara que era mi cumpleaños. Pero nunca pasó. Llegué al colegio con la esperanza de que al menos mis compañeros de clase recordaran, pero tampoco había mencionado la fecha a nadie. Era como si el día más importante del año para mí fuera completamente irrelevante para el resto del mundo. Cuando regresé a casa esa tarde, encontré a mi familia preparándose para salir. Vamos a cenar fuera para celebrar que Sebastián pasó sus exámenes, me dijo mi madre. Tú quédate aquí y estudia. Me quedé solo en casa, en mi cumpleaños, mientras mi familia celebraba el éxito de mi hermano. Fue en ese momento que realmente entendí que yo no importaba. Que mi existencia era tan irrelevante que ni siquiera el día de mi nacimiento merecía ser reconocido. Lloré esa noche como no había llorado en años, no solo por la tristeza, sino por la comprensión devastadora de que yo estaba completamente solo en el mundo. La adolescencia trajo consigo una crueldad aún más refinada. Mis padres habían desarrollado un sistema perfecto para hacerme sentir como un extraño en mi propia casa. Las decisiones familiares se tomaban sin consultarme. Los planes se hacían sin incluirme. Las conversaciones se detenían cuando yo entraba a la habitación. Era como si fuera un fantasma que habitaba en su casa, presente pero no realmente parte de la familia. Cuando Sebastián comenzó a destacar en el fútbol, toda la casa se reorganizó alrededor de su horario de entrenamientos y partidos. Yo tenía que caminar al colegio porque el carro se necesitaba para llevar a Sebastián a sus actividades. Mis propias actividades escolares fueron canceladas porque no podíamos permitirnos 2 hijos con gastos extras. Cuando protesté, mi padre me dijo, Sebastián tiene talento real. Tú solo pierdes el tiempo. Era como si mi potencial, mis sueños, mis aspiraciones fueran completamente irrelevantes. Como si yo estuviera destinado a ser el telón de fondo en la vida de mi hermano, el hijo que existía solo para hacer que él brillara más. Desarrollé una sensación constante de estar de más, de ser una carga, de ocupar espacio que le pertenecía a alguien más. Comencé a comer menos durante las cenas familiares, no porque no tuviera hambre, sino porque sentía que no merecía la comida. Comencé a hablar menos, a reírme menos, a existir menos. Era como si estuviera tratando de desaparecer lentamente, esperando que tal vez, si me volvía lo suficientemente pequeño, finalmente encontraría mi lugar en la familia. Durante mis años de preparatoria, la situación en casa se volvió aún más insostenible. Sebastián había desarrollado una personalidad carismática que le permitía salirse con la suya en cualquier situación. Podía llegar tarde a casa, tener malas calificaciones, incluso meterse en problemas menores, y siempre encontraba la manera de que nuestros padres lo perdonaran. Es solo una etapa, decían. Todos los chicos pasan por esto. Pero cuando yo cometía el más mínimo error, las consecuencias eran severas e inmediatas. Si llegaba 5 minutos tarde, era irresponsable. Si tenía una mala calificación, era perezoso. Si protestaba por el trato diferencial, era celoso y problemático. La doble moral era tan evidente que incluso los vecinos comenzaron a notarla. Recuerdo claramente el día en que la señora García, nuestra vecina, le preguntó a mi madre por qué yo siempre parecía tan triste. Diego es un niño difícil, respondió mi madre sin vacilar. Siempre ha sido así. No como Sebastián, que es un ángel. Esa conversación la escuché desde mi habitación, y fue como recibir una bofetada. No solo me había catalogado como el hijo problemático, sino que lo había hecho públicamente, sin ninguna consideración por cómo me haría sentir. Era como si mi sufrimiento fuera invisible para ella, como si mi dolor no importara en absoluto. Esa noche me di cuenta de que no solo era el hijo no deseado, sino que también era el chivo expiatorio de todos los problemas familiares. Cuando algo salía mal, la culpa inevitablemente recaía sobre mí. Cuando algo salía bien, el crédito siempre era para otro. Mi padre desarrolló una habilidad particular para hacerme sentir como un fracaso incluso en mis momentos de éxito. Cuando obtuve una beca parcial para la universidad, su primera reacción no fue orgullo, sino preocupación económica. ¿Parcial? ¿Eso significa que tendremos que pagar el resto?, me preguntó con el ceño fruncido. Sebastián probablemente conseguirá una beca completa con el fútbol. Cuando le expliqué que había trabajado muy duro para obtener esa beca, que mis calificaciones habían sido excelentes durante años, él simplemente se encogió de hombros. Bueno, veremos si realmente puedes mantener esas calificaciones en la universidad, dijo.
Es diferente a la preparatoria. No hubo felicitaciones, no hubo celebración, no hubo reconocimiento por el esfuerzo monumental que había hecho para conseguir esa oportunidad. En cambio, había dudas, preocupaciones económicas y comparaciones con mi hermano. Más tarde esa noche, escuché a mis padres hablando en la cocina. ¿Realmente crees que Diego puede manejar la universidad?, preguntó mi madre. Es tan sensible, tan complicado. No lo sé, respondió mi padre. Tal vez le haga bien salir de la casa. Tal vez nos haga bien a todos nosotros. Esas palabras me dolieron más que cualquier insulto directo. No solo dudaban de mi capacidad, sino que veían mi partida como un alivio. Como si mi ausencia fuera a mejorar la vida familiar. Como si yo fuera realmente el problema que necesitaba ser removido para que todos pudieran ser felices. La universidad debería haber sido mi escape, mi oportunidad de reinventarme, de encontrar mi lugar en el mundo. Y en muchos sentidos lo fue. Por primera vez en mi vida, estaba rodeado de personas que me juzgaban por mis acciones y no por las expectativas predeterminadas de mi familia. Pude hacer amigos, destacar académicamente, incluso tener algunas relaciones románticas. Pero el daño emocional que había sufrido durante años era como una sombra que me seguía a todas partes. Tenía dificultades para aceptar cumplidos, para creer que realmente merecía el éxito que estaba experimentando. Cuando alguien me trataba bien, mi primera reacción era preguntarme qué querían de mí. Cuando tenía éxito en algo, mi primera reacción era esperar que alguien me dijera que no era para tanto. Había internalizado tan profundamente la voz de mi familia que se había convertido en mi propia voz interior. Era como si llevara a mis padres y a mi hermano conmigo a todas partes, susurrándome al oído que yo no era suficiente, que no merecía ser feliz, que en cualquier momento todos se darían cuenta de que yo era realmente un fraude. Las llamadas telefónicas a casa eran particularmente dolorosas. Mientras que otros estudiantes hablaban emocionados con sus familias sobre sus logros, sus nuevas experiencias, sus planes futuros, yo me encontraba defendiendo constantemente mis decisiones, justificando mis gastos y escuchando sobre los éxitos de Sebastián. Tu hermano acaba de ser nombrado capitán del equipo, me decía mi madre. ¿Y tú? ¿Qué has hecho últimamente? Era como si incluso a la distancia, yo seguía siendo el hijo decepcionante, el que nunca hacía lo suficiente. Durante mi segundo año de universidad, algo cambió. Tuve un profesor de filosofía, el Dr. Mendoza, que parecía ver algo en mí que yo no veía en mí mismo. Después de una clase particularmente intensa sobre el existencialismo, me pidió que me quedara. Diego, me dijo, he notado que tienes ideas muy profundas, pero parece que tienes miedo de expresarlas completamente. ¿Hay algo que te esté limitando? Fue la primera vez en mi vida que alguien me preguntó directamente sobre mi bienestar emocional. Y por primera vez, me sentí seguro para hablar sobre mi experiencia familiar. Le conté sobre los años de sentirme invisible, sobre la comparación constante con mi hermano, sobre la sensación de que yo era el problema en mi familia. El doctor Mendoza escuchó pacientemente, sin interrumpir, sin juzgar. Cuando terminé, me dijo algo que cambió mi perspectiva para siempre. Diego, la forma en que tu familia te ha tratado dice mucho más sobre ellos que sobre ti. Tú no eres responsable de sus limitaciones emocionales. Tú solo eres responsable de lo que haces con tu vida desde ahora en adelante. Esas palabras fueron como una revelación. Por primera vez en mi vida, alguien me había dado permiso para dejar de culparme por la disfunción de mi familia. Por primera vez, entendí que tal vez yo no era el problema. Tal vez ellos eran los que tenían problemas, y yo había sido el chivo expiatorio conveniente. Esa conversación marcó el comienzo de un largo proceso de sanación, pero también plantó una semilla de algo que no había sentido antes, la posibilidad de que yo realmente valiera algo. Comencé a destacar académicamente de maneras que nunca había imaginado. Mis calificaciones mejoraron, mis profesores comenzaron a notarme, incluso recibí ofertas para participar en proyectos de investigación. Pero cada logro venía acompañado de una voz interior que me decía que no era real, que en cualquier momento todos se darían cuenta de que yo era un fraude. Cuando llamaba a casa para compartir mis éxitos, la respuesta era siempre la misma: indiferencia, minimización o comparaciones con Sebastián. Está bien, Diego, me decía mi madre cuando le conté que había obtenido la calificación más alta en mi clase de ingeniería. Pero no te emociones demasiado. El estudio es una cosa, pero el mundo real es otra.
Cuando le dije que había recibido una oferta para un internado de verano en una empresa prestigiosa, su respuesta fue: ¿realmente crees que puedes manejar esa responsabilidad? Recuerda que siempre has sido muy sensible. Era como si ellos estuvieran programados para no poder celebrar mis éxitos, como si admitir que yo era capaz de grandes cosas fuera una amenaza para su narrativa de que yo era el hijo problemático. Pero algo había cambiado en mí. Ya no me afectaba tanto como antes. Había comenzado a construir mi propia identidad, separada de sus expectativas y limitaciones. Por primera vez en mi vida, estaba empezando a creer en mí mismo, independientemente de lo que pensaran ellos. El internado de verano fue una experiencia transformadora. Trabajé para una empresa de tecnología innovadora, rodeado de personas brillantes y ambiciosas que me trataban como un igual. Mi supervisor, la ingeniero Patricia Ruiz, se convirtió en una mentora que creyó en mi potencial desde el primer día. Tienes una mente analítica excepcional, me dijo durante mi primera semana. Pero también tienes algo más raro: empatía. Esa combinación puede llevarte muy lejos. Trabajé días de 14 horas, no porque me obligaran, sino porque finalmente había encontrado algo que me apasionaba. Desarrollé un software que optimizaba procesos de producción, algo que la empresa eventualmente implementó a gran escala. Cuando terminó el internado, me ofrecieron un contrato para trabajar con ellos después de graduarme. Era más dinero del que mi familia había visto jamás, en una empresa que era respetada internacionalmente. Llamé a casa esa noche, emocionado por compartir la noticia. Mi padre respondió el teléfono. Papá, le dije, tengo noticias increíbles. Me ofrecieron un trabajo en la empresa donde hice el internado. Es una oportunidad increíble. Hubo un silencio largo antes de que respondiera. ¿Cuánto pagan?, preguntó. Cuando le dije la cifra, su reacción no fue orgullo o celebración. Bueno, dijo, espero que no se te suba a la cabeza. Recuerda de dónde vienes. Incluso en mi momento de mayor triunfo, su primera reacción fue recordarme que yo no merecía sentirme orgulloso. Pero esta vez, algo era diferente. Esta vez, su comentario no me hirió como antes. Esta vez, me di cuenta de que su incapacidad para celebrar mi éxito era su problema, no el mío. Los 2 últimos años de universidad fueron un periodo de crecimiento personal extraordinario. Terminé mi carrera con honores, recibí múltiples ofertas de trabajo, y había desarrollado una confianza en mí mismo que nunca había existido antes. Pero también había desarrollado algo más, una comprensión clara de que mi familia nunca iba a cambiar. Nunca iban a reconocer mis logros, nunca iban a tratarme como un igual, nunca iban a darme el amor y respeto que había buscado desesperadamente durante años. Y sorprendentemente, esa comprensión no me llenó de tristeza como había esperado. Me llenó de libertad. Por primera vez en mi vida, dejé de esperar su aprobación. Dejé de buscar su validación. Dejé de permitir que sus opiniones dictaran mi autoestima. Había encontrado mi valor en otras partes, en mi trabajo, en mis amistades, en mis logros personales. Había aprendido que el amor propio no tenía que venir de la familia. Podía venir de mí mismo. Cuando me gradué, mis padres vinieron a la ceremonia. Vi a otras familias celebrando emocionadas, tomando fotos, abrazando a sus hijos graduados. Mi familia se sentó en silencio, como si estuvieran cumpliendo una obligación social. Después de la ceremonia, mi padre me dijo: bueno, ya terminaste. Ahora a ver si puedes mantener ese trabajo. No hubo felicitaciones, no hubo abrazo, no hubo reconocimiento del esfuerzo monumental que había hecho para llegar hasta ahí. Pero esta vez, no me importó. Esta vez, yo sabía mi valor, independientemente de lo que pensaran ellos. Comencé mi carrera profesional con una energía y determinación que sorprendieron incluso a mis colegas. Trabajaba incansablemente, no para demostrarle nada a mi familia, sino para demostrarme a mí mismo que era capaz de grandes cosas. En los primeros 2 años, desarrollé 3 patentes, lideré 2 proyectos importantes y recibí 2 promociones. Mis colegas me respetaban, mis supervisores confiaban en mí, y por primera vez en mi vida, me sentía valorado por lo que realmente era. Pero la relación con mi familia siguió siendo complicada. Las llamadas telefónicas eran cada vez más espaciadas y menos satisfactorias. Cuando les contaba sobre mis éxitos profesionales, la respuesta era siempre la misma: indiferencia o comparaciones con Sebastián. Tu hermano acaba de ser contratado como entrenador asistente, me decía mi madre, sin comentar nada sobre mi propia promoción. Está muy emocionado. Siempre ha sido tan bueno con los deportes.
Era como si estuviéramos viviendo en realidades paralelas, donde mis logros eran invisibles y los de Sebastián eran monumentales. Gradualmente, comencé a distanciarme. No por malicia, sino por autopreservación. Había aprendido que exponerme constantemente a su indiferencia y negatividad solo me lastimaba sin producir ningún cambio positivo. Comencé a llamar menos, a visitar menos, a compartir menos de mi vida con ellos. Y sorprendentemente, ellos no parecían notarlo. Era como si mi presencia reducida en sus vidas fuera un alivio para todos. Como si finalmente hubiera encontrado mi lugar, lejos de ellos. A los 26 años, había logrado algo que parecía imposible durante mi infancia. Era exitoso, respetado y financieramente independiente. Había comprado mi propio apartamento, un lugar hermoso con vista a la ciudad, donde podía ser completamente yo mismo sin juicios ni comparaciones. Había desarrollado amistades genuinas con personas que me valoraban por quien era, no por quien ellos creían que debería ser. Había tenido relaciones románticas saludables con mujeres que me trataban con respeto y cariño. Por primera vez en mi vida, me gustaba la persona que veía en el espejo. Había aprendido a valorar mis propias opiniones, a confiar en mi juicio, a celebrar mis propios éxitos. Pero también había aprendido algo más profundo, que el perdón no era algo que hacía por mi familia, sino algo que hacía por mí mismo. Perdonar no significaba olvidar o excusar su comportamiento. Significaba liberarme del peso de la amargura, del deseo de venganza, de la necesidad de que ellos cambiaran para que yo pudiera ser feliz. Había aprendido que mi felicidad no dependía de su aprobación y que mi paz interior no dependía de su reconocimiento. Había encontrado algo que había buscado durante años sin saberlo, la libertad de ser yo mismo, independientemente de lo que pensaran los demás. Y esa libertad era más valiosa que cualquier aprobación familiar que pudiera haber recibido. Pero la vida tiene maneras extrañas de ponernos a prueba justo cuando creemos que hemos superado nuestros demonios. Una noche de jueves, mientras trabajaba tarde en la oficina, recibí una llamada de mi madre. Era extraño porque ella nunca me llamaba, especialmente no tan tarde. Diego, me dijo, y pude escuchar algo diferente en su voz. Necesito hablar contigo. Es sobre tu padre. Mi corazón se aceleró. ¿Qué pasa?, le pregunté. Está en el hospital, me dijo. Ha tenido un ataque al corazón. Los médicos dicen que es grave. Dejé todo lo que estaba haciendo y conduje inmediatamente al hospital. Durante el viaje, mi mente era un torbellino de emociones contradictorias. Por un lado, estaba genuinamente preocupado por mi padre, a pesar de todo lo que había pasado entre nosotros. Por otro lado, no podía evitar preguntarme si esta situación finalmente nos daría la oportunidad de conectar, de sanar algunas heridas, de encontrar algo parecido a la paz. Cuando llegué al hospital, encontré a mi madre y a Sebastián en la sala de espera. Mi hermano se veía genuinamente devastado, lo cual me sorprendió. A pesar de todo su favoritismo hacia él, yo sabía que él realmente amaba a nuestro padre. ¿Cómo está?, les pregunté. Estable por ahora, respondió mi madre, pero pude ver el miedo en sus ojos. Durante las siguientes horas, esperamos en silencio. Yo traté de hacer conversación, de ofrecer consuelo, pero era como si fuera invisible otra vez. Mi madre se aferraba a Sebastián, llorando en su hombro, mientras que Amy apenas me dirigía la palabra. Cuando finalmente pudimos ver a mi padre, él estaba consciente pero débil. Sus ojos se iluminaron cuando vio a Sebastián entrar. Hijo, le dijo con voz ronca, qué bueno que viniste. Cuando me vio a mí, simplemente asintió. Diego, dijo, como si fuera una obligación reconocer mi presencia. Incluso en su lecho de hospital, potencialmente enfrentando la muerte, la dinámica familiar permanecía intacta. Sebastián era el hijo amado, yo era el hijo que cumplía con su deber. Esa noche, mientras mi hermano y mi madre se quedaron en el hospital, yo regresé a casa para traer algunas cosas. Mientras conducía, me di cuenta de algo profundo, ya no me dolía como antes. Su indiferencia, que una vez había sido como un puñal en mi corazón, ahora era simplemente una confirmación de lo que ya sabía. Ellos no iban a cambiar, pero yo sí había cambiado. Ya no necesitaba su amor para sentirme completo. Los días siguientes fueron una mezcla extraña de vigilia médica y dinámicas familiares dolorosamente familiares. Mi padre se recuperó lentamente, pero los médicos explicaron que tendría que hacer cambios significativos en su estilo de vida. Necesitaría ayuda durante su recuperación, supervisión médica constante y apoyo emocional. Naturalmente, todos los ojos se volvieron hacia mí.
No porque fuera el hijo preferido, sino porque era el que tenía más estabilidad económica y más flexibilidad laboral. Diego, me dijo mi madre una tarde, sabemos que has estado trabajando mucho, pero tu padre necesita ayuda. Sebastián no puede hacerlo porque tiene su trabajo de entrenador, y yo no puedo manejar todo sola. Era irónico. Durante años había buscado desesperadamente una manera de ser útil para mi familia, de ganar su amor y respeto. Ahora que finalmente me necesitaban, ya no sentía la urgencia desesperada de complacerlos. Pero también me di cuenta de que esta era mi oportunidad de demostrar algo importante, que el verdadero carácter no se mide por cómo tratamos a quienes nos aman, sino por cómo tratamos a quienes nos han lastimado. Tomé una licencia temporal en el trabajo y me mudé de vuelta a casa para cuidar de mi padre. Fue una decisión que tomé no por ellos, sino por mí mismo. Porque sabía que, años después, podría mirar hacia atrás y estar orgulloso de haber hecho lo correcto, independientemente de cómo me hubieran tratado. Era mi oportunidad de ser mejor que ellos, de romper el ciclo de resentimiento que había definido nuestra familia durante tanto tiempo. Cuidar de mi padre durante su recuperación fue una experiencia reveladora en muchos sentidos. Por primera vez en mi vida, él dependía completamente de mí. Yo era quien le daba sus medicamentos, quien lo ayudaba con sus ejercicios de rehabilitación, quien lo llevaba a sus citas médicas. Era quien se levantaba en la madrugada cuando tenía dolor, quien lo consolaba cuando se sentía frustrado por su debilidad física. Y lentamente, muy lentamente, algo comenzó a cambiar entre nosotros. No era que él súbitamente se convirtiera en el padre amoroso que yo había deseado durante años, pero había momentos de vulnerabilidad genuina donde las barreras se desmoronaban temporalmente. No entiendo por qué haces esto, me dijo una noche después de que le había preparado su cena y le había organizado sus medicamentos. Después de todo lo que... Su voz se quebró y no terminó la frase. Pero yo sabía lo que quería decir. Después de todo lo que me había hecho sufrir, después de todos los años de indiferencia y comparaciones crueles, después de haberme hecho sentir como si no valiera nada. Lo hago porque es lo correcto, le respondí simplemente. Y porque a pesar de todo, eres mi padre. Esa noche, por primera vez en mi vida, vi lágrimas en sus ojos. No dijo nada más, pero algo había cambiado. Había reconocido, sin palabras, que yo era mejor persona de lo que él había sido como padre. Y esa confesión silenciosa era más valiosa que cualquier disculpa verbal que pudiera haber ofrecido. Durante las semanas de cuidado, también tuve la oportunidad de observar a mi familia desde una perspectiva diferente. Sebastián visitaba ocasionalmente, pero siempre por periodos cortos y con excusas elaboradas sobre por qué no podía quedarse más tiempo. Mi madre, que siempre había sido la que más defendía a Sebastián, comenzó a mostrar signos de frustración con su ausencia. Es extraño, me dijo una tarde, Sebastián siempre fue el más apegado a tu padre, pero ahora que realmente lo necesitamos, parece que no puede hacer tiempo. Yo no dije nada, pero pude ver que ella estaba comenzando a darse cuenta de algo que yo había sabido durante años, que el carisma y la popularidad no necesariamente se traducen en carácter o compromiso real. Sebastián era excelente para ser el centro de atención cuando las cosas eran fáciles y divertidas, pero cuando llegaba el momento de hacer sacrificios reales, de estar presente durante las dificultades, él encontraba maneras de evitar la responsabilidad. Era yo, el hijo que siempre había sido considerado problemático y difícil, quien estaba allí día tras día, haciendo el trabajo duro y desagradecido de cuidar a nuestro padre enfermo. La ironía no se me escapaba, pero ya no me amargaba como antes. Había aprendido que la verdadera satisfacción no venía de que otros reconocieran mi valor, sino de saber internamente que estaba haciendo lo correcto. Había encontrado una paz interior que no dependía de la validación externa, y esa paz era irrompible. Fue durante este periodo de cuidado intensivo que ocurrió algo que cambiaría para siempre la dinámica de nuestra familia. Una tarde, mientras ayudaba a mi padre con sus ejercicios de fisioterapia, él me miró con una expresión que nunca había visto antes. Diego, me dijo, tengo que decirte algo. Algo que debería haberte dicho hace mucho tiempo. Su voz tenía una seriedad que me puso inmediatamente en alerta. ¿Qué pasa, papá?, le pregunté. Él respiró profundamente antes de continuar. Cuando tu madre estaba embarazada de ti, yo no estaba listo para ser padre. Tenía miedo, estaba confundido, y cometí el error de tratar de convencerla de que no te tuviera. Las palabras cayeron como bombas en mi conciencia. Ella se negó, por supuesto, pero yo nunca pude superar ese sentimiento de no haberte querido desde el principio. Y cuando naciste, y eras tan diferente de lo que yo esperaba,
tan sensible, tan reflexivo, yo no sabía cómo relacionarme contigo. Su confesión continuó: cuando llegó Sebastián, era como si fuera una segunda oportunidad para mí. Una oportunidad de ser el padre que no había sido contigo. Pero en el proceso, fui injusto contigo. Más que injusto. Fui cruel. Había esperado esas palabras durante 25 años, pero ahora que las escuchaba, me dieron una extraña sensación de vacío. No de alivio, no de satisfacción, sino de una comprensión profunda y triste de que el tiempo perdido no podía recuperarse. Papá, le dije, agradezco que me digas esto. Pero quiero que sepas que ya no necesito esa explicación para estar en paz conmigo mismo. Era verdad. Había encontrado mi valor en otra parte, y su confesión, aunque apreciada, no cambiaba fundamentalmente quién era yo ahora. La revelación de mi padre desencadenó una serie de conversaciones familiares que habían estado esperando durante décadas. Mi madre, que había escuchado la confesión desde la puerta, entró a la habitación con los ojos llenos de lágrimas. Diego, me dijo, yo también tengo cosas que confesarte. Su historia era igualmente dolorosa pero diferente. Cuando me enteré de que estaba embarazada de ti, tu padre y yo atravesábamos una crisis matrimonial. Él quería que abortara, y yo me negué, no porque te deseara realmente, sino porque quería demostrarle que yo tenía control sobre mi propio cuerpo. Sus palabras eran como cuchillos, pero había algo liberador en finalmente escuchar la verdad. Cuando naciste, eras un bebé difícil. Llorabas mucho, tenías cólicos, y yo me sentía completamente incompetente como madre. Tu padre se alejó aún más, y yo comencé a resentirte por haber complicado nuestro matrimonio. Continuó: cuando llegó Sebastián, era como si fuera una bendición. Era fácil, sonreía todo el tiempo, y tu padre finalmente parecía feliz de ser padre. Yo me aferré a esa felicidad, y sin darme cuenta, comencé a favorecerlo porque él representaba la familia que yo había soñado. Su confesión terminó con una disculpa que había tardado décadas en llegar: sé que no puedo deshacer el daño que te hice. Sé que no puedo recuperar todos esos años en los que no fui la madre que merecías. Pero quiero que sepas que ahora, viendo el hombre extraordinario en el que te has convertido, me doy cuenta de que el problema nunca fuiste tú. Fuimos nosotros. Fuimos nosotros los que fallamos. Escuchar esas palabras debería haberme llenado de satisfacción, pero en cambio me llenó de una tristeza profunda. No por mí, sino por ellos. Por todos los años que habíamos perdido, por todas las oportunidades de amor y conexión que habían desperdiciado por sus propios miedos e inseguridades. Sebastián llegó esa noche, y por primera vez en nuestras vidas, tuvimos una conversación completamente honesta. Sin nuestros padres presentes, sin la dinámica familiar que siempre había dictado nuestras interacciones, pudimos hablar como dos adultos que compartían una historia complicada. Diego, me dijo, sé que he sido injusto contigo durante todos estos años. Su admisión era sorprendente, pero continuó: desde pequeño, me di cuenta de que si yo brillaba, tú te volvías invisible. Y en lugar de tratar de incluirte o defenderte, aproveché esa dinámica para obtener más atención. Sus palabras eran dolorosas pero necesarias. Sabía que nuestros padres me preferían, y en lugar de usar esa posición para protegerte, la usé para mantener mi estatus como el hijo favorito. Manipulé situaciones para que tú quedaras mal, mentí sobre cosas que habías hecho o dicho, y permití que te culparan por cosas que yo había hecho. Era una confesión devastadora, pero también liberadora. Pero lo que más me avergüenza, continuó, es que incluso cuando crecimos, cuando ya no vivíamos bajo el mismo techo, yo seguí perpetuando esa dinámica. Seguí permitiendo que nuestros padres me trataran como el hijo exitoso mientras te minimizaban a ti, incluso cuando era obvio que tú eras el que realmente había logrado algo extraordinario con tu vida. Su disculpa era genuina, pero también llegaba tarde. Sebastián, le dije, agradezco tu honestidad. Pero necesitas saber que yo ya no soy el hermano que busca tu aprobación o la de nuestros padres. He encontrado mi valor en otra parte, y he aprendido a vivir sin necesitar la validación familiar. Era una conversación que había esperado durante años, pero ahora que finalmente estaba sucediendo, me daba cuenta de que ya no la necesitaba para estar en paz. Los meses siguientes fueron un periodo de ajuste extraño para todos nosotros. Mi padre se recuperó físicamente, pero emocionalmente parecía un hombre diferente. Era más reflexivo, más agradecido, y por primera vez en mi vida, parecía genuinamente interesado en conocerme como persona. Me hacía preguntas sobre mi trabajo, sobre mis planes futuros, sobre mis opiniones sobre diferentes temas.
Era como si estuviera tratando de compensar décadas de indiferencia con una atención concentrada. Mi madre también cambió. Comenzó a llamarme regularmente, no para hablar sobre Sebastián o para pedirme favores, sino simplemente para saber cómo estaba. Sebastián hizo un esfuerzo consciente por cambiar nuestra dinámica. Comenzó a reconocer públicamente mis logros, a incluirme en conversaciones familiares, a tratarme como un igual en lugar de como el hermano problemático. Era extraño y a veces incómodo, como si todos estuviéramos aprendiendo a ser una familia desde cero. Pero también era demasiado tarde. No porque yo fuera incapaz de perdonar, sino porque ya había construido una vida completamente independiente de ellos. Sus disculpas eran apreciadas, pero no cambiaban el hecho de que yo ya no necesitaba su amor para sentirme completo. Había aprendido a amarme a mí mismo, a valorar mis propias opiniones, a celebrar mis propios éxitos. Había encontrado familia en mis amigos, amor en mis relaciones románticas y propósito en mi trabajo. Su reconocimiento tardío era como recibir una medicina después de que la enfermedad ya había sanado naturalmente. Era bien intencionado, pero ya no era necesario para mi bienestar emocional. Fue durante este periodo de reconciliación forzada que ocurrió el evento que finalmente rompió cualquier ilusión que pudiera haber tenido sobre una verdadera sanación familiar. Mi padre había estado trabajando en su testamento, y una tarde me pidió que lo acompañara al abogado. Diego, me dijo, después de todo lo que has hecho por mí, después de todo lo que he reflexionado sobre nuestra relación, quiero asegurarme de que seas reconocido apropiadamente en mis disposiciones finales. Yo le dije que no era necesario, que yo no esperaba nada, pero él insistió. Es importante para mí, dijo. Es parte de mi proceso de hacer las cosas bien. Cuando llegamos al despacho del abogado, mi padre comenzó a dictar los cambios que quería hacer a su testamento. Había decidido dividir sus bienes de manera más equitativa entre Sebastián y yo, reconociendo que yo había sido el hijo que realmente había estado presente durante su enfermedad. Pero entonces, algo extraordinario sucedió. El abogado mencionó casualmente que mi padre ya tenía un testamento previo, y preguntó si quería revisarlo antes de hacer cambios. Cuando el abogado leyó el testamento original, me quedé atónito. No solo me había dejado una porción significativamente menor que a Sebastián, sino que había incluido una cláusula que específicamente declaraba que yo había sido un hijo difícil que requería supervisión constante y que por lo tanto mi herencia estaba condicionada a la aprobación de mi hermano. Era como una bofetada final desde la tumba. Incluso en sus disposiciones finales, incluso después de años de indiferencia, él había encontrado una manera de humillarme una última vez. Mi padre se veía genuinamente sorprendido y avergonzado cuando el abogado leyó esas palabras. Diego, me dijo, yo escribí eso hace años. Ya no es lo que siento. Pero el daño estaba hecho. No tanto por las palabras en sí, sino por la comprensión de que incluso en sus momentos más privados, incluso cuando creía que yo nunca lo sabría, él había elegido definirme por mis supuestos defectos en lugar de por mis cualidades. Esa noche, después de la visita al abogado, tuve una conversación conmigo mismo que cambió todo. Me senté en mi viejo cuarto, el mismo lugar donde había pasado tantas noches llorando durante mi infancia, y me di cuenta de algo fundamental: ya no importaba lo que ellos pensaran de mí. No importaba si se disculpaban, si cambiaban el testamento, si me trataban mejor de ahora en adelante. Yo ya había encontrado mi valor, mi propósito, mi lugar en el mundo. Había construido una vida exitosa y satisfactoria sin su apoyo, y podía seguir viviendo esa vida sin su validación. Su amor tardío, sus disculpas, sus intentos de reconciliación no podían devolverme la infancia que había perdido, no podían sanar las cicatrices emocionales que habían dejado, no podían recuperar los años de autoestima destrozada que había sufrido. Pero tampoco podían quitarme lo que había conseguido por mí mismo: el respeto propio, la independencia emocional, la capacidad de ser feliz sin depender de la aprobación de otros. Esa noche tomé una decisión que cambiaría el curso de mi vida para siempre. Decidí que ya no iba a permitir que el pasado dictara mi presente. Decidí que ya no iba a buscar la sanación de nuestra relación familiar porque ya no la necesitaba para estar completo. Decidí que iba a vivir mi vida en mis propios términos, definido por mis propias elecciones y valores, no por sus expectativas o limitaciones. Era una decisión liberadora y aterradora al mismo tiempo, pero era completamente mía. La siguiente mañana, hablé con mi jefe y le pedí que considerara mi regreso inmediato al trabajo. He cumplido con mi responsabilidad familiar, le dije, pero ahora necesito regresar a mi vida.
Él entendió completamente y me dio la bienvenida de vuelta con una promoción que había estado esperando durante mi ausencia. También me ofreció la oportunidad de liderar un proyecto internacional que requeriría viajar por el mundo durante los próximos 2 años. Era exactamente lo que necesitaba, una oportunidad de comenzar de nuevo, de sumergirme completamente en mi pasión profesional, de construir algo extraordinario que fuera completamente mío. Acepté inmediatamente. Cuando le conté a mi familia sobre mi decisión, sus reacciones fueron reveladoramente diferentes. Mi padre parecía genuinamente triste de que me fuera, no porque me fuera a extrañar, sino porque se daba cuenta de que estaba perdiendo su última oportunidad de tener una relación real conmigo. Mi madre parecía confundida, como si no pudiera entender por qué yo elegía irme justo cuando finalmente me estaban tratando bien. Sebastián parecía aliviado, como si mi partida eliminara la tensión incómoda que había surgido de nuestras conversaciones honestas recientes. Pero yo me sentía más libre de lo que me había sentido en años. Por primera vez en mi vida, estaba tomando una decisión basada completamente en lo que yo quería, no en lo que ellos necesitaban o esperaban de mí. Era una sensación embriagadora y liberadora que me llenaba de energía y optimismo por el futuro. Los 2 años que pasé viajando por el mundo, liderando proyectos internacionales, fueron los más formativos de mi vida. Trabajé en 5 países diferentes, conocí personas extraordinarias, enfrenté desafíos profesionales que nunca había imaginado, y desarrollé una confianza en mí mismo que era completamente independiente de mi historia familiar. Construí sistemas tecnológicos que mejoraron la vida de millones de personas, desarrollé patentes que revolucionaron procesos industriales, y recibí reconocimiento internacional por mi trabajo. Pero más importante que cualquier logro profesional fue el crecimiento personal que experimenté. Aprendí a confiar completamente en mi juicio, a valorar mis propias opiniones, a celebrar mis éxitos sin necesidad de validación externa. Aprendí que la familia no es solo la que te toca por nacimiento, sino también la que eliges construir con personas que te aman y respetan por quien realmente eres. Desarrollé amistades profundas con colegas de todo el mundo, tuve relaciones románticas satisfactorias con mujeres que me valoraban por mi carácter y mis logros, y construí una red de apoyo emocional que era más sólida y confiable que cualquier cosa que hubiera tenido con mi familia biológica. Durante esos 2 años, hablé con mi familia ocasionalmente, pero las conversaciones se volvieron cada vez más superficiales. No porque yo fuera hostil o resentido, sino porque simplemente habíamos crecido en direcciones diferentes. Ellos seguían atrapados en las viejas dinámicas familiares, incluso después de sus disculpas y promesas de cambio. Yo había evolucionado hacia una versión de mí mismo que ya no encajaba en sus narrativas sobre quién era yo o qué lugar ocupaba en la familia. Cuando regresé al país después de 2 años, era una persona completamente diferente. Había madurado de maneras que no creía posibles, había desarrollado una perspectiva global que me permitía ver los problemas desde múltiples ángulos, y había acumulado una experiencia profesional que me convertía en uno de los expertos más respetados en mi campo. La empresa me ofreció una posición ejecutiva que incluía supervisar todas las operaciones internacionales. Era una responsabilidad enorme, pero también era exactamente lo que había estado trabajando para lograr durante toda mi carrera. Acepté la posición y me mudé a un apartamento en el distrito financiero de la ciudad, un lugar que reflejaba mi nuevo estatus pero también mi nueva mentalidad. Era un espacio diseñado para alguien que se valoraba a sí mismo, que no necesitaba impresionar a nadie más, que había encontrado la paz en la excelencia silenciosa. Cuando mi familia se enteró de mi nueva posición, sus reacciones fueron predeciblemente mixtas. Mi padre expresó algo que podría haber sido orgullo, pero que se sentía forzado y tardío. Mi madre hizo comentarios sobre cómo el éxito podría cambiarme de maneras negativas. Sebastián parecía genuinamente impresionado, pero también ligeramente intimidado, como si finalmente se diera cuenta de que yo había alcanzado un nivel de éxito que él nunca podría igualar. Pero sus reacciones ya no me afectaban como antes. Había aprendido que el verdadero éxito no se mide por el reconocimiento de otros, sino por la satisfacción personal de saber que has alcanzado tu máximo potencial. Había encontrado esa satisfacción, y era irrompible. Establecí una rutina de vida que reflejaba mis nuevas prioridades y valores. Mis días comenzaban con ejercicio y meditación, actividades que me ayudaban a mantener el equilibrio emocional que había trabajado tanto para desarrollar. Mis noches a menudo incluían lectura, estudio, o socialización con amigos y colegas que compartían mis intereses y valores. Los fines de semana los dedicaba a actividades que me llenaban de energía, hiking en las montañas, visitas a museos, viajes cortos a lugares que me inspiraban.
Era una vida diseñada conscientemente para nutrir mi crecimiento personal y profesional, una vida que no dependía de la aprobación o participación de mi familia biológica. Pero también era una vida que incluía generosidad y servicio a otros. Comencé a hacer trabajo voluntario con jóvenes de comunidades desfavorecidas, especialmente aquellos que, como yo, habían crecido sintiéndose invisibles o poco valorados. Desarrollé programas de mentoría que ayudaban a estudiantes talentosos a obtener becas universitarias, y creé una fundación que proporcionaba apoyo emocional y educativo a niños que crecían en familias disfuncionales. Era mi manera de transformar mi dolor en propósito, de usar mi experiencia para ayudar a otros que estaban pasando por luchas similares. Había aprendido que la verdadera sanación no viene de recibir las disculpas que esperamos, sino de usar nuestras experiencias para crear algo positivo en el mundo. Había encontrado una manera de dar valor a mi sufrimiento convirtiéndolo en compasión y servicio para otros. Fue durante este periodo de estabilidad y crecimiento personal que ocurrió algo completamente inesperado. Un día, mientras trabajaba en mi oficina, recibí una llamada de un periodista de una revista nacional de negocios. Aparentemente, habían estado investigando una historia sobre innovación tecnológica en el país, y mi nombre había surgido repetidamente en sus entrevistas con expertos de la industria. Querían hacer un perfil sobre mi trabajo y mi trayectoria profesional. Inicialmente dudé, porque nunca había buscado reconocimiento público, pero finalmente acepté porque pensé que podría ser una oportunidad para inspirar a otros jóvenes que estuvieran pasando por luchas similares a las mías. La entrevista fue extensa y profunda. El periodista no solo preguntó sobre mis logros profesionales, sino también sobre mi trasfondo personal, mi motivación, y los desafíos que había enfrentado para llegar donde estaba. Decidí ser completamente honesto sobre mi experiencia familiar, no para buscar lástima o venganza, sino para mostrar que es posible superar circunstancias difíciles y crear una vida extraordinaria. Hablé sobre la importancia de encontrar valor en uno mismo independientemente de la validación externa, sobre la necesidad de construir familia elegida cuando la familia biológica no es capaz de proporcionar amor y apoyo, y sobre la transformación que es posible cuando uno se rehúsa a ser definido por las limitaciones de otros. El artículo fue publicado 3 meses después, y la respuesta fue abrumadoramente positiva. Recibí cientos de mensajes de personas que se habían sentido inspiradas por mi historia, que habían encontrado esperanza en mi experiencia, que habían decidido cambiar sus propias vidas después de leer sobre mi trayectoria. Pero la reacción más significativa vino de mi propia familia. Mi madre me llamó el día después de que el artículo fue publicado. Su voz temblaba cuando habló: «Diego, acabo de leer el artículo sobre ti. No tenía idea de que habías logrado tanto. No tenía idea de que eras tan respetado en tu campo». Había algo en su voz que nunca había escuchado antes, respeto genuino, pero también vergüenza. Cuando leí lo que dijiste sobre nuestra familia, sobre cómo te tratamos cuando eras niño, Diego, me di cuenta de que realmente no sabía quién eres. He vivido todos estos años pensando que te conocía, pero nunca me tomé el tiempo para realmente verte. Su confesión continuó: el artículo habla sobre tu fundación, sobre el trabajo que haces con jóvenes, sobre todos los proyectos que has liderado. Yo no sabía nada de esto. Durante todos estos años, he estado esperando que tú buscaras nuestra aprobación, sin darme cuenta de que ya no la necesitabas. Sin darme cuenta de que habías construido una vida extraordinaria sin nosotros. Era una conversación que podría haber tenido un impacto profundo en mí años atrás, pero ahora simplemente confirmaba lo que ya sabía. Había encontrado mi valor independientemente de su reconocimiento, y su reconocimiento tardío, aunque apreciado, no cambiaba fundamentalmente mi realidad. «Mamá», le dije, «agradezco que hayas leído el artículo, y agradezco tus palabras. Pero quiero que sepas que ya no necesito que me vean para estar completo. He encontrado mi lugar en el mundo, y estoy en paz con quien soy». Mi padre también reaccionó al artículo, pero de una manera completamente diferente. Vino a mi oficina sin avisar, algo que nunca había hecho antes. Cuando lo vi en la recepción, me sorprendió lo frágil que se veía. La enfermedad había cambiado su apariencia física, pero había algo más: parecía un hombre que había perdido algo importante y que finalmente se daba cuenta de ello. «Diego», me dijo cuando entramos a mi oficina, «vine a pedirte perdón. No una disculpa por cosas específicas, sino perdón por haber sido el padre que fui. Por haber desperdiciado la oportunidad de conocer al hombre extraordinario que siempre fuiste». Su voz se quebró mientras continuaba: «El artículo habla sobre tu trabajo, sobre las vidas que has cambiado, sobre el respeto que has ganado.
Pero también habla sobre el niño que fuiste, el niño que yo no pude ver porque estaba demasiado ocupado con mis propios problemas, con mis propias limitaciones. Parecía más pequeño sentado en la silla frente a mi escritorio, como si el peso de sus errores finalmente lo hubiera alcanzado. No te estoy pidiendo que me perdones porque crea que merezco perdón, continuó. Te estoy pidiendo que me perdones porque necesito que sepas que finalmente entiendo el daño que causé. Finalmente entiendo que perdí la oportunidad de tener una relación real con mi hijo más extraordinario. Era una conversación que había esperado durante décadas, pero que ya no tenía el poder de sanarme porque ya me había sanado a mí mismo. Papá, le dije, ya te he perdonado. No porque merecieras perdón, sino porque necesitaba liberarme del peso del resentimiento. Pero también necesitas entender que el perdón no borra el pasado, no recupera el tiempo perdido, no cambia el hecho de que construí mi vida sin ti.